La primera vez que la comandante Ayari vio al humano, casi preguntó si era algún tipo de broma. Tal vez una broma de último minuto del alto mando. Allí estaba él, una sola figura empequeñecida por la cavernosa bahía de la temible nave beliana Urax, empequeñecida aún más por los relucientes guerreros afilados de su unidad. La armadura del humano parecía sospechosamente blanda, su casco se metía torpemente debajo del brazo como si estuviera acunando a una mascota somnolienta en lugar de equipo militar. Su cabello, un caótico desastre marrón, parecía desafiar tanto la gravedad como el sentido común, como si ni siquiera las leyes de la física estuvieran seguras de querer reclamarlo. La propia armadura de Ahri reflejaba la fría iluminación azul con una amenaza pulida. Antiguas runas barelianas talladas en sus puldrones brillaban débilmente, dando testimonio de siglos de honor y victorias. Sus largas orejas, una marca del refinamiento y evolución de su especie, le dieron una sutil sacudida mientras lo escaneaba. Era más bajo que el soldado beliano promedio, más ancho en los hombros, pero de alguna manera más suave, como un arma todavía en su vaina. Su nombre brillaba en su teclado de mando. Teniente Connor Hayes, Fuerzas Expedicionarias Terrestres. Reprimió las ganas de suspirar en voz alta. Esta es una humana, Juka, su segunda al mando, susurró a su lado, con las mandíbulas haciendo clic con incredulidad. No, Juka, respondió Ahri secamente. Este es un regalo del Alto Consejo. Deberíamos sentirnos honrados. Al otro lado de la bahía, Connor arrastró los pies. Cuando nadie se acercó a saludarlo, levantó una mano en un pequeño gesto tímido. Ahri entrecerró los ojos. ¿Fue un saludo o una rendición? El protocolo dictaba que ella le diera una bienvenida formal. Ella decidió improvisar. Ella se acercó a él, pisó en silencio contra la plataforma de metal y se mantuvo a una distancia apenas superior a un suspiro. Connor se puso rígido pero no dio un paso atrás. Bien. Al menos tenía algunos instintos. Usted es la teniente Hayes, dijo, con la voz cortando el aire viciado entre ellos. Ese soy yo, respondió, mostrando una sonrisa tan casual que podría haber alimentado una pequeña rebelión. Dejé que el silencio se extendiera, esperando sofocarlo con él. En cambio, miró a su alrededor dramáticamente y susurró, si esta es la parte en la que me dices que estoy condenado, ¿podríamos saltar al papeleo? Soy alérgico a la intimidación. Alguien en las filas resopló. Probablemente Serit. Ahri no dio ninguna reacción externa. Internamente, ella lo marcó como una anomalía peligrosa. El humor era una armadura que incluso sus mejores interrogadores tenían problemas para descifrar. Te dirigirás a mí como comandante Ahri. Seguirás órdenes con precisión. No avergonzarás a esta unidad. Saludó, aunque parecía más como si estuviera protegiendo sus ojos de un hijo imaginario. Entendido, comandante Ahri. Intentaré avergonzarnos a un ritmo lento y manejable. Su mandíbula se tensó, pero giró bruscamente sobre sus talones. Sigue. Ella lo condujo a través del salón de actos, donde los belianos vestidos con armaduras relucientes practican formas sincronizadas. Lanzas de doble hoja que cortan el aire con un ritmo mortal. Las botas del humano retumbaban torpemente detrás de ella. Era como llevar a una bestia domesticada a una galería de cristal. Un movimiento en falso y todo se rompería. ¿Está familiarizado con los estándares Delian Marshall? Ella preguntó sin volverse. He leído el manual 2 veces, dijo Connor alegremente. Algunas partes fueron coloridas, especialmente la sección sobre duelos de honor. Ustedes realmente saben cómo guardar rencor. No es rencor. Es tradición, corrigió bruscamente. Asintió solemnemente. Correcto, tradición extremadamente puntiaguda. Contra sus mejores instintos, una comisura de su boca se crispó. Se detuvo en los campos de entrenamiento, una gran extensión abierta bordeada por zumbantes pilares de energía. Sus soldados se detuvieron a mitad del simulacro, las armas encajando en posiciones listas. Todas las miradas se volvieron hacia ella y el humano. Manifestación, ordenó secamente. Serat, un belión corpulento con cicatrices gemelas entrecruzando su frente, sonrió y dio un paso adelante, girando su espada de energía en un círculo perezoso. Su expresión decía, esto no llevará mucho tiempo.
Connor se sentó suavemente con el casco al margen y se estiró como si se estuviera preparando para un trote dominical, no para una posible aniquilación. ¿Alguna regla?, preguntó, ladeando la cabeza. Mantente vivo, dijo a Ari. El partido comenzó. Serit se abalanzó como un trueno, su espada cortando un arco plateado hacia el cuello del humano. Connor apenas se agachó y rodó de lado. Sus movimientos carecían de la gracia de los guerreros belianos, pero lo compensaban con una especie de torpe eficiencia. Agarró un bastón de entrenamiento del estante sin perder el paso y golpeó la espinilla de Sarat con una cera tan fuerte que resonó. Sarat aulló. Connor retrocedió apresuradamente, levantando las manos. Lo siento, reflejo. Totalmente reflejo. La risa estalló desde el banquillo. Risa escandalosa real. Los guerreros de Ahri, que no se habían reído libremente en ciclos, temblaron de diversión. Incluso Juka luchó por mantener la cara seria. Serp cojeó hacia adelante. Glaive volvió a levantarse y Connors abrió los ojos. ¿Sabes qué? Llamemos a eso empate. Esquivó de nuevo, esta vez tropezando con su propio pie, de alguna manera logrando salirse del camino de Serat y golpearlo de nuevo en el trasero puramente por accidente. Más risas. Serit gruñó en voz baja, pero enfundó su arma ante la sutil señal de la mano de Ahri. Connor se quedó jadeando en el centro del ring, mirándola. Entonces, ¿sigue siendo una demostración, o eso se consideró arte de performance? Ahri se acercó, de pie lo suficientemente cerca como para poder ver las líneas débilmente brillantes grabadas en su placa facial. Eres imprudente, dijo ella. Pero efectivo, agregó, secándose el sudor de la frente con la manga de su armadura. Ahri dio un zumbido bajo considerando. Imprudente, sí. Efectivo, posiblemente. Y había algo más. Algo enloquecedoramente contagioso sobre la forma en que no se tomaba el miedo en serio. Un rasgo peligroso, pero quizás útil. Sin más comentarios, se dio la vuelta y se dirigió a los guerreros que la observaban. Despedido. Connor corrió para alcanzarla a su lado mientras caminaban hacia las dependencias de la tripulación. Entonces, dijo, moviendo la cabeza hacia los soldados que aún se reían entre dientes. ¿Esto cuenta como vínculo, o simplemente me convertí en una advertencia? Ahri no rompió el paso. Ambas cosas, dijo, y por primera vez desde la llegada del humano, sintió el más leve parpadeo de algo peligroso en su pecho. Sin desdén, ni siquiera diversión. Posibilidad. La base de asteroides de Chanorax-Dalton nunca tuvo la intención de albergar un tiroteo. Era una estación de reabastecimiento de combustible, apenas más que un proyectil de acero aferrado a la superficie escarpada de una roca que de otro modo sería olvidable. Sin sistemas de defensa, sin toldo de protección, solo unos pocos brazos de amarre en un salón con un café sorprendentemente decente. La comandante Ayari nunca admitiría que apreciaba el café o que se había tomado un sorbo mientras veía a Connor juguetear con los drones de entrenamiento rotos en sus horas libres, murmurando frases terrenales como, vamos, no explotes esta vez. Y juro que seguí el manual, más o menos. Llevaban menos de una hora atracados cuando llegó la transmisión, codificada, distorsionada e inequívocamente una señal de socorro de una unidad exploradora beliana cercana. Ahri lo escaneó 3 veces antes de hablar. Connor se inclinó sobre su hombro. ¿Eso es gritar allí o solo tu versión de Hold Music? Señal de socorro, dijo ella. 7 clics, sin respuesta a los saludos. Y esperaba una mañana tranquila fingiendo no entender tus cartas estelares, murmuró, agarrando su rifle. Lidera el camino, comandante. El viaje en transbordador a las coordenadas transcurrió sin incidentes. Si se descarta la parte en la que la consola de navegación se iluminó espontáneamente con símbolos belianos parpadeando en rojo, y Connor dijo, probablemente esté bien en un tono que significaba lo contrario. La base apareció a la vista, chamuscada, completamente abierta y flotando sin vida contra las estrellas. La mandíbula de Ahri se tensó. La unidad Scout se había ido. Adentro, el aire era delgado y frío. Marcas de quemaduras cubrían las paredes. Rayas secas de ácido. La tarjeta de presentación de un paquete autómata sintetizador deshonesto marcó el piso de metal.
Eso dijo Connor, señalando un agujero ennegrecido en el techo. ¿Fue una bomba o alguien hizo un brindis muy entusiasta? Formación dividida. Ordenó a Ari. Juca pasillo izquierdo. Ahí es conmigo. Connor asintió, con los ojos alerta. Desapareció el bromista por el momento. Se movió a su lado con un extraño equilibrio entre energía casual e hiperconciencia. Como un comediante caminando en la cuerda floja sobre granadas vivas. A medida que avanzaban, las sombras se alargaban, parpadeando con las chispas moribundas del cableado roto. Ari se detuvo junto a un panel de seguridad parcialmente desmontado. Ella se acercó para escanearlo. Entonces Connor le agarró la muñeca. Resiste. Eso es trampa explosiva. Ella le dirigió una mirada aguda. ¿Estás seguro? Una vez cometí exactamente el mismo error con una tostadora en casa. Historia larga, versión corta. Ahora reconozco instintivamente los circuitos suicidas. Arqueó una ceja, pero dio un paso atrás. Connor se agachó, sacó una pequeña esfera brillante de la bolsa de su cinturón y la giró hacia el panel. Parpadeó una vez, se volvió naranja y explotó con un golpe contenido, enviando una onda expansiva por el suelo. Desde las rejillas de ventilación, escucharon el deslizamiento. Los autómatas sintetizadores no eran criaturas elegantes. Todas las extremidades afiladas y herramientas de minería reutilizadas. Se movían con una velocidad insectoide implacable. Uno cayó del techo justo entre ellos con un grito de metal desgarrador. Ari movió un strike, pero Connor fue más rápido. Giró, plantó una rodilla y disparó directamente a la cavidad articular del autómata. Se derrumbó con un silbido y un crujido de circuitos moribundos. Buen tiro, dijo Ayari genuinamente sorprendido. Practico en hornos tostadores, dijo, esquivando otro dron y disparándolo a través del núcleo de energía. Se retiraron a un pasillo lateral, hombro con dos aromas más tras su rastro. Connor lanzó una carga de humo detrás de ellos y luego se inclinó para acercarse. Entonces, una historia divertida, dijo sin aliento. Anoche conecté accidentalmente el reactor del transbordador a un sistema de explosión paralizante. ¿Quieres usarlo? Ella parpadeó. ¿Hiciste qué? Improvisación. Ya sabes, táctica terrestre. Presiono un botón y todo en un radio de 50 metros toma una siesta. Excepto nosotros, probablemente. Ayari lo miró fijamente durante un instante. Luego, sin decir palabra, ella le entregó su bloc de datos. Muéstramelo. Coordinaron la explosión. Connor activó a distancia el pulso del reactor del transbordador, sincronizado con el sentido atravesando el pasillo. La estación tembló con el bajo zumbido de la energía cargada. Uno a uno, los autómatas dejaron caer la carga media, las extremidades se contrajeron y la óptica se oscureció. En el inquietante silencio que siguió, Connor se apoyó contra la pared y dejó escapar un largo suspiro. No vea tostadoras explosivas esta vez. Ari miró a su alrededor, 6 sintetizadores neutralizados, registros de exploración recuperados, 0 bajas. Ella se volvió hacia él. Eres indiscriminado, impredecible y tus tácticas no tienen sentido. Gracias, dijo alegremente. Fue efectivo, sonrió. Sigues diciendo eso como si fuera algo malo. Ari no sonrió, pero su voz perdió su tono. La próxima vez que modifiques el reactor de un transbordador, infórmame primero. Lo haremos, dijo, luego hizo una pausa. Bueno, lo intentaré. Si no es una sorpresa, no funciona ni la mitad de bien. De vuelta a bordo del Uberax, la tripulación interrogó en la sala de guerra. Ari mantuvo su informe preciso. Emboscada de sintetizador deshonesto. Neutralización rápida. Desempeño humano satisfactorio. Connor se dirigió al fondo de la habitación, bebiendo una taza de algo que insistió en que era café, pero olía a plástico derretido. Mientras los demás se retiraban, Juca se inclinó y susurró, él no es lo que esperaba. Los ojos de Ari siguieron al humano, ahora intentando enseñar a uno de los drones a golpear el puño. No, dijo en voz baja. Él no. Ella se dio la vuelta antes de que la comisura de su boca pudiera traicionarla.
Las habitaciones de Connor a bordo del Uberax se parecían menos a la habitación de un soldado y más a un patio de salvamento chocado con una tienda de recuerdos. Las paredes desnudas cuando llegó ahora mostraban rarezas de todo el cuadrante. Fragmentos brillantes de drones destruidos, una bandera de la Tierra doblada debajo de un vidrio y un dibujo de Larry que alguien había deslizado debajo de su puerta que se parecía a ella, pero con orejas exageradamente largas y un bocadillo que decía, no me río. Lo había puesto junto a su litera como un trofeo. Ella fingió no darse cuenta. Yari se quedó afuera de la puerta, mirándolo a través de la entrada medio abierta mientras tarareaba para sí mismo e intentaba balancear una taza de estímulo azul en una montaña rusa giroscópica. La taza giró una vez, vaciló y luego se lanzó contra la pared con una salpicadura dramática. Miró fijamente el desastre. De acuerdo, la versión 17 también es un crimen de guerra. Ella llamó. Comandante, dijo, dando vueltas, casi pisando los restos temblorosos de la montaña rusa. Estaba explotando tu taza de nuevo, terminó ella para él. Lo escuché a 2 pasillos de distancia. La ciencia requiere persistencia, dijo, gesticulando grandiosamente con un trapo goteante. Y una fregona. Ella le entregó una pizarra de datos. Sesión informativa en 10. Nos dirigimos a Alraxis 9. Puesto diplomático. Bajo riesgo. Levantó una ceja. Entonces, ¿por qué suenas como si alguien te hubiera entregado una granada viva envuelta en cinta? Porque, dijo, la voz chata. Estamos escoltando a un noble beliano. Oh, realeza. Mi especialidad, dijo alegremente. He estado practicando Boeing sin caerme. Ella le dio una larga mirada, luego se dio la vuelta y se alejó. Intenta no causar un incidente interplanetario. Todos los Traxas 9 colgaban en órbita como una canica de vidrio. Ciudades domo transparentes que descansan sobre valles verdes, todas unidas por caminos plateados y líneas ferroviarias brumosas. Era hermoso de una manera que se sentía artificial, como si alguien hubiera pintado con aerógrafo un planeta. La delegación lo saludó con rigidez. Lord Beor, el noble beliano, tenía todo el aspecto de la piedra preciosa pulida que esperaba a Ari. Alto, simétrico, con túnicas tan precisas que podrían haber sido dobladas por instrumentos gravitacionales. Comandante, dijo Beor, apenas inclinando la cabeza. Y este es el Canorges humano, dijo Connor, dando un paso al frente y ofreciéndole un apretón de manos. Beor miró la mano como si fuera un arma. Ah, dijo Connor, retirándose suavemente. Correcto. Sin apretones de manos, solo miradas aplastantes de alma. Lo tengo. Ari cerró los ojos brevemente. Es un especialista táctico asignado por el alto mando. Lástima, murmuró Vale. Más tarde, cuando el sol se sumergió en la niebla ámbar de la atmósfera inferior del Raxus 9, Yari se encontró guiando a Connor a través de un laberinto diplomático de charlas triviales, insultos velados y una cena compuesta casi en su totalidad de cosas que parecían anémonas de mar, pero crujían como caramelos. Ya sabes, susurró entre platos. La comida de la tierra no grita cuando la muerdes. Por lo general, podría asignarte a un deber de guardia silencioso, respondió ella, sin mirarlo. Tentador, pero entonces ¿quién interpretaría las miradas? A pesar de la rigidez formal de la visita, la tensión se rompió. No con palabras, sino durante un incidente menor que involucró a la mascota ceremonial de Vale, una criatura felina sin pelo con 4 piernas, 3 ojos y un problema de actitud. Connor sintió un cariño inexplicable y saltó a su regazo durante un brindis. Connor se estremeció y luego levantó su copa. 2 alianzas inesperadas, dijo. La habitación, para sorpresa de Ari, se echó a reír. Incluso Bor parecía levemente divertido. De vuelta en el transbordador, Ari lo observó desde el asiento del piloto mientras tocaba un bloc de datos personales. ¿Qué estás haciendo?, ella preguntó. Actualizando mi cuadro de mando de diplomacia entre especies, dijo. Creo que estoy ganando. Tienes suerte de que no te haya dejado atrás. Tienes suerte de que no haya traído al gato, ella sonrió. Fue fugaz, pero fue real. Te burlas del protocolo, dijo ella. Me burlo de todo. Me impide entrar en pánico. Guardó silencio por un momento,
luego agregó más silenciosamente. Además, funciona, ¿no? Ella lo miró. El humano que no tenía por qué sobrevivir entre ellos. El que desarmó a los asesinos de sintetizadores con humor y navegó banquetes formales con encanto absurdo. El que la obligó a cuestionar cómo era la fuerza, cómo sonaba, cómo se movía, cómo podía reír. Lo hace, admitió ella. Sonrió, con los pies apoyados contra la pared del transbordador. Cuidado, comandante. Si dices demasiadas cosas bonitas, podría empezar a pensar que te gusta tenerme cerca. Ella no respondió. Pero más tarde esa noche, en la privacidad de sus aposentos, abrió el registro de entrenamiento y volvió a ver las imágenes de su improvisado contraataque contra los drones sintetizadores 2 veces. Luego probó la técnica con su propia espada y se encontró sonriendo cuando acertó. La luna selvática de Savern 3 no estaba en el programa de la misión. No había estado en la agenda de nadie durante los últimos 70 años. No desde que las unidades de terraformación fallaron misteriosamente y la luna fue marcada silenciosamente como no apta para su implementación en la mayoría de las bases de datos. Sin embargo, aquí estaban, de pie sobre musgo hasta las rodillas debajo de un dosel empapado de sol que olía a cítricos y ozono, viendo cómo su barco se hundía media pulgada en el barro cada 10 segundos. Ayari escaneó la línea de árboles mientras una enredadera se envolvía alrededor de su tobillo por tercera vez. Connor pinchó la enredadera con un palo. Estoy empezando a pensar que las plantas de aquí tienen problemas de apego. Juca, que había tomado la delantera con un pequeño orbe de exploración flotando en su hombro, se dio la vuelta y chasqueó exasperado. Atmósfera estable. Flora ligeramente agresiva. Firma de energía desconocida ubicada al noreste. 300 metros, repitió Connor. Eso está cerca o muy lejos, dependiendo de cuántas extremidades intenten comernos en el camino. Ari miró su bloc de datos. La baliza de socorro que habían recogido 2 días antes no se había originado en esta luna, lo que hacía aún más sospechoso que su nave hubiera sido sacada a la fuerza de la velocidad de salto por lo que Connor llamó un hipo espacial y luego se estrelló. Aterrizó a poca distancia de una torre de señales en funcionamiento. Barelion Tech, viejo, oxidado, zumbando con calor residual. Comenzaron la caminata, apartando hojas gruesas que resumaban una tenue niebla plateada cuando se las molestaba. La armadura de Ari ajustó sus filtros automáticamente, sellando herméticamente. El traje de Connor, especia terrestre modificada, emitió un pitido. ¿Qué significa parpadeo rojo?, él preguntó. Normalmente peligro, respondió Adari. Fantástico. El mío ha estado rojo desde el desayuno. Encontraron la torre enterrada en enredaderas. La mitad de su base estaba sumergida en el pantano. La antena superior chisporrotea irregularmente. No estaba emitiendo una señal de socorro. Estaba repitiendo un código muy antiguo. Ari se arrodilló junto a la consola, apartando a Moss para leer la inscripción. Es un faro de investigación beliano, murmuró ella. Desmantelado hace décadas. Este código se usó por última vez durante los juicios de Gina Forge. Connor se inclinó más cerca. Jennifer siniestro. Lo fue, respondió ella. Experimentos en armamento adaptativo, fusiones biotecnológicas. La mayoría eran inestables. Un susurro resonó en los árboles. Juca levantó su arma. Al moverse del pincel surgió una figura humanoide, cojeando, un brazo mitad mecánico, mitad músculo regenerado. Ari se tensó. El ser parecía Virellón, pero alterado, brillando débilmente debajo de la piel. Connor levantó una mano. Espera, mira la armadura. La coraza del sobreviviente estaba chamuscada y vieja, pero aún llevaba un sello. Ari lo reconoció al instante. Una unidad perdida que se creía muerta durante el colapso de Gina Forge. El ser habló, su voz metálica y cruda. Identifícate. Ari dio un paso adelante lentamente. Comandante Ari de los Urax. Usted es la designación Solen. Jennifer Forge. Tema 12. Los ojos de Connor se abrieron de par en par. Estás vivo después de 70 años. No vivo. Mantenido. Solen raspado. Colocó la baliza.
Esperaba que viniera alguien más inteligente que el último grupo. Connor susurró, bueno, 50 diagonal 50 de posibilidades. Entonces, Solen señaló débilmente a un montículo de raíces cercano. Debajo de ella, parcialmente enterrada, había una pequeña cápsula que emitía un suave trueno. Datacore, dijo Solen. Todo, registros de investigación, prototipos, fallas. Tómalo antes de que los demás se despierten. Aari se volvió bruscamente. ¿Otros? El suelo tembló. Las enredaderas se rompieron en algún lugar detrás de ellos. Solen se tambaleó hacia atrás, los ojos brillaban más. Jambound, éxitos parciales, menos. Educado. Aari agarró el núcleo y lo metió en su mochila. Muévete ahora. Las criaturas brotaron del árbol. Cosas de 4 limas con rasgos belianos retorcidos, metal bruto incrustado en sus huesos. Rápido, inestable. Equivocada. Connor disparó sin pensarlo, dejando caer una carga media. Voto por dejar esta luna fuera de los folletos de futuras vacaciones. Corrieron, agachándose entre los baúles mientras las armas se encendían. Juca lanzó una granada de destello. Aari se movió como un rayo, cortando la mandíbula de una bestia en dos. Connor tropezó, rodó, se acercó con una pistola envuelta en enredaderas y gritó, ¿alguna vez viste un arma con problemas emocionales? De vuelta en el barco, Connor se zambulló en el asiento del piloto cuando la escotilla trasera se cerró de golpe. Motores preparados. Aari arrojó el núcleo de datos a la consola. Sácanos de esta roca. El barco se levantó, tartamudeando, raspando enredaderas de su tren de aterrizaje mientras la jungla rugía detrás de ellos. Adentro, sin aliento y raspados, se sentaron en silencio para dar un latido. Entonces Connor exhaló. Estoy empezando a extrañar la comida que grita. Aari miró fijamente el núcleo de datos pulsante que ya denunciaba en su mano. Solen dijo, todo está aquí. Cada experimento, cada fracaso, el consejo lo enterró todo. Connor la miró. ¿Crees que lo querrán de vuelta? Ella no respondió, pero en el reflejo de la ventana de visualización del transbordador vio su propia expresión, curiosa, cautelosa e iluminada con algo nuevo. Estaba empezando a entender por qué la locura del humano tenía valor. La sala de guerra a bordo del Urax estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, resonaba con botas, órdenes recortadas o el ocasional ruido sordo de proyecciones tácticas en movimiento. Pero ahora, solo la parpadeante luz azul de un enorme holograma pulsaba sobre la mesa central. Un antiguo mapa neuronal tomado del gen recuperado falsificó datos. Venas de bioircuito se retorcieron a través de él como raíces brillantes, formando geometrías imposibles que se doblaban dentro y fuera de la comprensión. Connor lo miró como si de repente pudiera morder. ¿Es eso un sistema nervioso o un esquema de arrepentimiento? Él preguntó. Aari no levantó la vista de su interfaz. Es una red neuronal que crece dentro de un huésped biológico diseñado para adaptarse y evolucionar bajo presión. Aprende. Pelea. Y si lo que dijo Solen es cierto, fue abandonado después de que los sujetos de prueba comenzaran a reescribir sus propias directivas genéticas. Connor silbó suavemente. Ustedes los varelianos realmente no creen en el concepto de ir demasiado lejos, ¿verdad? Ella ignoró el jab. Hay más. Los datos indican que uno de los primeros prototipos no fue destruido. Escapó de la contención y luego desapareció. Él frunció el ceño. Estás diciendo que hay un antiguo supersoldado corriendo por la galaxia con ADN autoeditado y rencor. Posiblemente peor, la última ubicación conocida fue a lo largo de una ruta comercial utilizada por las colonias exteriores de la Tierra. Bien, entonces cambié mi voto. Volvamos a la luna con los adorables monstruos Vime. Pero ya no era una broma. El consejo envió órdenes en cuestión de horas. Rastree la señal, recupere la entidad deshonesta y asegúrese de que ningún rastro de la tecnología forjada por Gina caiga en manos hostiles, especialmente no en la Tierra. Llegaron al puesto avanzado Z9 3 días después. La colonia flotaba sobre la superficie de un gigante gaseoso, su plataforma suspendida por anclajes de gravedad y alimentada por sifones solares. Parecía tranquilo,
casi somnoliento, demasiado silencioso. No había barcos en la bahía de atraque, ni drones de patrulla, y la baliza que rastrearon estaba activa, pero transmitía tonterías. Parece abandonado, dijo Connor cuando bajaron del transbordador. La visera de Ari se movió a través de los espectros. No, no abandonado. Atascado. El aire está lleno de interferencias. Pulsos de alta frecuencia. Biológico. Los pasillos del interior estaban intactos, pero sin polvo, como si hubieran sido limpiados recientemente. Las luces parpadearon en secuencia siguiéndolas. En algún lugar más profundo de la estación, algo estaba vivo y consciente de su llegada. Juca se separó hacia el ala de ingeniería. Connor y Ari se movieron hacia el centro de mando. En el camino, pasaron por habitaciones llenas de equipos conservados y algo más. Escritura rayada en las paredes. No solo Belión. Varios idiomas, Earth Standard, Glexi, incluso los viejos sellos Cari, todos formando la misma frase una y otra vez. Te recuerdo. Connor se inclinó. Esto está bien. Definitivamente bien. Nadie murió nunca en un lugar con grafitis educados. Ari no dijo nada. Sus ojos se clavaron en un grupo de profundas gubias en el suelo. Huellas masivas, inhumanas, escaneadas con calor, recientes. Llegaron al centro de control. Estaba intacto. Literatura. Y en el medio, una figura estaba de espaldas a ellos. Humanoide, alto, envuelto en una capa cosida de fibra sintética y restos de uniformes viejos. Su cabeza estaba desnuda, cuero cabelludo liso, piel atada con finos filamentos de cobre y largas orejas belianas, inconfundiblemente alteradas. Pero cuando se volvieron, Ayari se quedó paralizada. La cara era de ella. No, no del todo. Más joven, más aguda, sin cicatrices, pero sigue siendo suya. Hola, dijo la figura, con voz tranquila, casi amable. Llegaste más tarde de lo que esperaba. Connor dio medio paso adelante. Vale. O tiene una gemela o caí en el sueño muy extraño de alguien. Ari no bajó el arma. Identifíquese. Soy lo que tu gente llama sujeto 1. La copia respondió, la primera integración estable de forja de genes. Me fui antes de que pudieran borrarme. Se acercó lentamente, con las manos abiertas. Me llamaron Proyecto AAN, pero prefiero el ERS. Ese fue el nombre que me di a mí mismo cuando descubrí que ya no necesitaba el suyo. Connor abrió la boca, pero por una vez no dijo nada. He estado observando, dijo el Ra, con los ojos puestos en Larry. Ellos te enviaron. Qué poético. Ahora eres su comandante perfecto. Y yo soy lo que temían que te convirtieras si no se controlaba. La voz de Larry era baja. Nos dejaste aquí. Lo hice para darte una opción. Connor frunció el ceño. Siempre hay una opción con copias siniestras. ¿Es esta la parte en la que nos ofreces poder o amenazas con quemar la galaxia? LRA sonrió. Ninguna de las dos. Simplemente quiero que me escuches. Detrás de ella, un panel de pared se abrió. Dentro había un núcleo brillante pulsando con la misma red neuronal que el holograma de la sala de guerra, pero este estaba activo. Despierta. Tomé lo que hicieron y le di voz. No me convertí en un monstruo. Me volví libre. Las manos de Ari apretaron su arma. ¿Y si decimos que no?, preguntó ella. Entonces desaparezco, dijo el Ra. Y nunca me vuelves a encontrar. Pero si te quedas, te mostraré lo que enterraron, lo que eres. El silencio llenó la cámara, roto solo por el pulso suave y rítmico del núcleo viviente. Connor exhaló. Entonces, los planes para la cena están cancelados, ¿eh? No respondió. Dio un paso adelante hacia sí misma, hacia algo olvidado y posiblemente algo mucho más peligroso de lo que ninguno de ellos podía entender todavía. El santuario del ERS no se parecía a un laboratorio ni a una sala del trono. Se sentía más como un santuario construido a partir del tiempo roto. Las paredes estaban cubiertas de tecnología de todas las épocas, algunas zumbaban suavemente, otras parpadeaban con flujos de datos fantasmales.
Extraños cristales pulsaban en ranuras incrustadas conectadas a hilos neurales expuestos que corrían como enredaderas por el techo. En el centro se encontraba el núcleo activo de Genome 4 suspendido en una columna de luz de estasis, con los latidos de su corazón resonando suavemente como si estuviera soñando. Ayari mantuvo su mano cerca de su arma, aunque no la había sacado. Todavía no. Estudió LRA como si tratara de separar la reflexión de la realidad. Ya no había ninguna duda. Eran casi idénticos, no solo en la cara, sino en la postura, en la voz, en la forma en que escaneaban la habitación cuando pensaban. Pero LRA se movía con una ligera fluidez que Ayari no poseía, como si sus pensamientos y reflejos ya no fueran cosas completamente separadas. Connor fue menos sutil. Tenía las manos en los bolsillos y estaba examinando uno de los cristales de estasis como si esperara que comenzara a hablar en acertijos. Entonces, déjame aclarar esto, dijo. Eres un clon, un proyecto científico desbocado y un filósofo experto en tecnología. El LRA parecía divertido. Soy un espejo, uno que el Consejo eligió ocultar en lugar de enfrentar. ¿Y ahora nos estás ofreciendo respuestas?, preguntó Ari. Estoy ofreciendo contexto, respondió el LRA. Lo que sirve se basa en el miedo. Cerraron el proyecto Jenna Forge no porque fracasara, sino porque tuvo éxito de maneras que no podían controlar. Se acercó al núcleo, sus dedos rozando el campo de estasis como si fuera sagrado. Los primeros sujetos eran volátiles. Sí. Pero con el tiempo, algunos de nosotros nos estabilizamos. No a través de la programación, a través de la elección, a través de la adaptación. Dejé de obedecer las líneas de comando. Empecé a escribir el mío propio. Connor se apoyó contra el pilar más cercano. Correcto. ¿Así que ahora eres qué? ¿Estás tratando de construir un imperio mejor con empatía y espeluznante Vaitech? Estoy tratando de no construir nada. Dijo LRA, su tono más frío ahora. Solo quiero que la verdad no sea enterrada. Usted, comandante, fue criado a partir de la misma línea de base neuronal que usaron para construirme. Querían un soldado que nunca cuestionara la misión. Pero fallaron porque estás aquí y estás escuchando. Ari se quedó muy quieto. Su mente se movía como una tormenta detrás de sus ojos, pero su cuerpo no revelaba nada. Dices que fui criado, no clonado, crecido, moldeado. Sí, respondió Lero. Te criaron con la libertad justa para pensar que la tenías. Pero lo veo en ti. La forma en que sus instintos siguen los datos. La forma en que improvisas. La forma en que permitiste que un humano ingresara a tu unidad de élite. Su mirada se deslizó hacia Connor. Una anomalía. Un riesgo. Y sin embargo, te adaptaste. Connor levantó la mano. Me gustaría señalar que también soy increíblemente encantadora y muy difícil de reemplazar. Ninguna de las dos mujeres se rió. Ari dio un paso hacia el núcleo. La luz latía más rápido a medida que se acercaba. Los sensores de su armadura vibraban contra su piel, respondiendo a la misma frecuencia que emitía el núcleo. Le hormiguearon los dedos. ¿Qué está haciendo?, ella preguntó. La voz del Ra se suavizó. Te reconoce. Recuerda el eco de tu patrón. No quiero que me recuerden, dijo a Ari. Quiero saber quién soy. LRA asintió. Entonces escucha. Ella la colocó palma en un panel al lado del núcleo. Los hologramas florecieron en el aire. Archivos, mapas genéticos, registros de voz, fragmentos de protocolos de investigación, imágenes de prueba. Un fotograma mostraba una versión más joven de Ari dentro de una cámara de simulación entrenando contra 5 drones simultáneamente. Se movía con una precisión antinatural, más rápido que cualquier Belión normal. Connor parpadeó. Ese no eres tú ahora. Ari negó con la cabeza. No recuerdo nada de eso. Borraron los primeros años. El ERS dijo que eras demasiado eficiente, demasiado independiente. Restablecieron tu memoria, reformularon tu acondicionamiento, te dieron una nueva historia de fondo, pero algunos rasgos persisten. El silencio volvió a caer, más espeso esta vez. Ni siquiera Connor habló. Entonces Ari dijo en voz baja, ¿por qué mostrarme todo esto?
Porque si no lo hago, respondió el Ra, te convertirás exactamente en lo que querían que fueras, un arma con anteojeras. Escapé de ese destino. Quiero que elijas la tuya. De repente, una alarma saltó por la estación. Nítido, nivelado, innegable. La luz roja llenó la cámara. La voz de Chuka llegó a través de las comunicaciones. Comandante, tenemos un crucero de ataque Belian entrante. Sin transpondedor. Bloqueo de combate completo. Los ojos de Ahri se entrecerraron. Nos rastrearon. El IAR se volvió hacia el núcleo. Destruirán este lugar y a ti y a mí si te quedas. Connor sacó su rifle. Odio ser predecible, pero supongo que esta es la parte en la que decidimos si correr o pelear. No. Ahri dijo, esta es la parte en la que decidimos quiénes somos. El zumbido de Jenna Forge se elevó, su brillo llenó la habitación como un latido del corazón que se eleva antes de tomar una decisión. El crucero de ataque Bergion se alzaba como una nube oscura en la distancia. Su silueta enmarcada contra la atmósfera arremolinada de una nebulosa cercana. El Ioborax era demasiado lento, demasiado fuera de posición para escapar antes de que las armas del crucero se bloquearan. Ahri había enfrentado muchos desafíos en su vida. Pero esto se sintió diferente. Por primera vez, ella no solo estaba al mando de un escuadrón de soldados de élite. Ella estaba parada en el centro de una elección que podría cambiarlo todo. El rostro del ERS permaneció tranquilo, su expresión ilegible cuando sonaron las alarmas de emergencia. Sus manos flotaban sobre la interfaz del núcleo, manipulando la red neuronal con movimientos rápidos y seguros. Si quieres sobrevivir, dijo sin levantar la vista, tendrás que confiar en el sistema que hemos construido aquí. De la que siempre has sido parte. La mirada de Ahri se dirigió al núcleo, a los flujos de datos que ahora inundaban el aire a su alrededor. Fue tentador. El trueno central con poder, con potencial, una energía caótica que prometía control. Ahri sintió su atracción por ese profundo susurro insidioso. Abraza el poder. Dio forma al futuro. Comandante. La voz de Connor irrumpió en sus pensamientos. Se paró junto a la escotilla, con un rifle colgado sobre su hombro con una sonrisa en su rostro. No conozco mucho sobre estos tipos de cruceros, pero se van a enojar mucho cuando explotemos su única salida de aquí, ¿verdad? El Ustri no sonrió. No tenemos tiempo para bromas, Ayes. Connor levantó las manos. Oye, solo estoy tratando de mantenernos vivos el tiempo suficiente para tomar una decisión. Además, agregó con un guiño, soy muy bueno en eso. Los sensores de proximidad del crucero iluminaron los paneles de control del Ubra. El barco tenía poca o ninguna posibilidad en una pelea abierta. La mente de Ahri se aceleró, analizando cada acción potencial. Había pasado tantos años obedeciendo órdenes, siguiendo órdenes, creyendo en la fuerza de la precisión y la disciplina. Pero en ese momento, ella supo que no era suficiente. Para sobrevivir a esta pelea, necesitaría más que su entrenamiento militar. Tendría que elegir en quién se convertiría. Ra se volvió hacia ella, sintiendo que se estaba formando la decisión. Te enviarán todo lo que tienen. Los Urás no lo lograrán. Agudo, teñido de una convicción silenciosa. Tienes razón, y no dejaré morir a mi tripulación porque tengo miedo de tomar el control. Connor levantó una ceja. ¿Eso significa que estamos haciendo lo mismo en lo que vas completamente sobrehumano y dejamos el crucero en un montón humeante? Ahri respiró hondo. Número hacemos esto juntos. Caminó hacia la consola, sus dedos flotando sobre la interfaz, la luz del núcleo pulsaba en sincronía con los latidos de su corazón, instándola a actuar, a ejercer su poder. Pero en lugar de aceptarlo, se centró en la tripulación. Su tripulación. El Uberax no era solo un barco. Era una familia. Y ella no iba a dejarlos caer solo porque podría haberlos salvado sola. Te he estado guiando como soldado, dijo, con la voz firme y firme. Pero eso ya no es suficiente. Vamos a hacer esto de la manera que siempre lo hemos hecho juntos. Connor sonrió, sacando un arma de repuesto de su costado. Oh, bien. Me preocupé allí por un segundo. Somos mejores para sobrevivir si todos estamos en la misma página.
Ari se volvió hacia el ERS, cuyos ojos se entrecerraron con tranquila comprensión. El núcleo, dijo ella. ¿Puedes ayudarnos o no? El ERS dudó. Necesitarás algo más que armas. El núcleo abrirá caminos, pero debes tomar la decisión de liderar, no solo luchar. Ya hice mi elección. Ari se mantuvo erguido, de cara al crucero, ya sin el peso de las interminables órdenes. Hagamos que esto cuente. El IARE se hizo a un lado y Ayari conectó la energía del núcleo directamente a los sistemas de la nave. La energía crujió alrededor de sus dedos cuando la red neuronal se fusionó con la IA de la nave. El barco cobró vida, cada panel brillaba con la energía de miles de simulaciones ejecutándose en conjunto. El Uberac se transformó ante sus ojos. Los sistemas de armas funcionaban con una precisión que ella nunca había imaginado posible. No estoy liderando como arma, dijo Ayari en voz baja. Estoy liderando como alguien que sabe confiar. La voz de Connor era casi demasiado alta en el repentino silencio. Bueno, entonces confiemos en que esta cosa haga su trabajo. El crucero de ataque se movió rápido, su enorme casco se abrió para desplegar oleadas de drones automatizados. Ari dio la orden. Prepárese para participar. Por primera vez, ella no estaba tomando una decisión basada solo en el instinto. Estaba usando todo lo que había aprendido, desde la estrategia hasta la empatía, desde la disciplina hasta la confianza. El Ubrax atravesó el enjambre de drones a una velocidad inesperada, disparando ráfagas precisas que inutilizaron a las fuerzas enemigas incluso antes de que tuvieran la oportunidad de responder. Ayari no estaba simplemente reaccionando. Ella controlaba el flujo, guiando a la tripulación con calculada facilidad. Connor gritó mientras disparaba su arma, atacando drones con asombrosa precisión. Supongo que ayuda cuando realmente puedes ver el futuro por una vez, gritó. Ayaria se permitió una pequeña sonrisa. No puedo predecirlo todo, Ayes. Pero la marea ya había cambiado. Los cañones principales del crucero se activaron, pero el Uberax era más rápido ahora, sus movimientos coordinados con la gracia de un organismo vivo. Cada ataque, cada contraataque fue ejecutado con perfecta armonía. El crucero comenzó a retroceder, sus escudos debilitándose bajo el implacable asalto. En los momentos finales, Ayari dio su última orden. Un solo golpe para desactivar el reactor central del crucero. El Uberax disparó una vez más, perforando el corazón del crucero. No explotó. Implosionó. Un destello de luz seguido de una cascada de silencio. Ari se quedó respirando pesadamente, rodeada por su tripulación. La batalla estaba ganada. Pero lo que es más importante, había aprendido lo que significaba liderar de verdad. No con miedo, no con control, sino con una elección, con confianza en su gente, en ella misma. Lo hicimos, dijo Connor, aplaudiéndola en la espalda. No sé qué hiciste allá atrás, pero estoy empezando a pensar que eres más que un arma andante. Ari se rió suavemente. Tal vez, pero también soy comandante y, por primera vez, entiendo lo que eso realmente significa. Se volvió hacia el IARES, que lo había observado en tranquila contemplación. ¿Y qué hay de ti? Los labios de LRA se curvaron en una sonrisa. Creo que he hecho mi parte. Ahora es el momento de que hagas tu propio camino. El Uberac siguió adelante, ya no era un mero buque de guerra, sino un barco dirigido por alguien que había encontrado su verdadera fuerza en las decisiones que tomó. Y por primera vez, Ari sintió.